La llegada del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habría sido asentada en un documento prehispánico, poco conocido, desde principios del siglo XVI, cuando México estaba prácticamente ya en control de los conquistadores españoles. Y fue a través de las últimas palabras de un sacerdote supremo dedicado a la diosa Tonantzin que se reveló el año exacto en que AMLO destacaría en la escena política del país azteca. Fue en las horas postreras de uno de los miembros más ilustres del séquito del emperador Cuauhtémoc que se dirigió a Hernán Cortés y le vaticinó lo que sucedería a sus restos mortales y la profecía de la llegada de un personaje que expulsaría a los españoles de estas tierras y devolvería lustre al imperio azteca y sería también el gobernante más amado por todos los indígenas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Pero, ¿qué relación podría existir entre el actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y un sacerdote azteca acaecido en el siglo XVI? ¿Cuáles fueron las palabras que le dirigió a Hernán Cortés que le produjeron, según documentos de la época, un profundo malestar y que le impedían conciliar el sueño? ¿Dónde estuvo oculta la profecía tanto tiempo? Para entenderlo, hace falta retroceder a esa época y trasladarnos hasta el lugar de los hechos. Muy lejos estaban las intenciones de Cortés de salvar el alma de los indígenas de los nuevos territorios cuando condujo hacia la región sur de la ahora nación mexicana a Cuauhtémoc, el que sería el último gobernante del imperio azteca, y a su séquito más cercano, con el fin de averiguar el paradero de los grandiosos tesoros que se decía poseía el emperador, cantidades inmensas de oro de los que planeaba adueñarse. Fue en esa región sur donde intentaría doblegar la voluntad del monarca haciéndole todo tipo de acciones que lo obligaran a entregar sus riquezas. Cuauhtémoc no habló, pero sí se desató la ira del séquito real, quienes correrían la misma suerte. Se cuenta que uno de ellos no se arredró ante aquel hombre barbado venido del otro lado del mar y en los momentos previos al fin de su existencia le dirigió al extranjero aquellas palabras imborrables. Corría el año de 1521. Así como hubo profecías de tu llegada, también las hay de tu caída. Padecerás 1000 cosas y no podrás disfrutar de lo que has conseguido. Y un día, al inicio de la nueva era, surgirá un personaje en la tierra de la tortuga que lavará las ofensas padecidas por los nativos de estas regiones y expulsará para siempre a los gachupines. Volverá el brillo del imperio y aquel gobernante que vendrá será el más amado por los indígenas porque les será devuelta su dignidad. Esas fueron en resumen las palabras del supremo sacerdote azteca Ahuelitoc Cuitlateca Ixcapa, señor de Tacuba y primo del emperador, quien también dijo que Venus anunciaría el final de Cortés y que cuando sus restos salieran para siempre del suelo azteca habría una lluvia de estrellas por 3 días. En la actualidad se sabe que se encuentran en la iglesia de Jesús Nazareno, en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta información se encuadra en un manuscrito transcrito entre 1867 y 1868 por un descendiente del señor de Tacuba, cuya familia lo archivó más de 100 años, hasta que fue revelado por su nieto en el libro Nueva República de Ignacio Ramírez, el nigromante. El autor de esta obra, Emilio Arellano, comenta que al mostrarle el documento original al personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, encontró resistencia a la divulgación. Y es que en la página 153 de esa publicación se transcriben las palabras originales, traducidas al español, del poderoso sacerdote mucho más ominosas que las resumidas aquí. La razón aducida fue que se trataba de una traducción oral indígena y que el escritor no tenía el derecho de difundirla y que el instituto lo haría en su oportunidad. Cabe comentar que el trabajo donde estas palabras están impresas está disponible en casi toda Latinoamérica, el Caribe y el Internet. Sin embargo, existe otra fuente de la época de la colonia que parece coincidir con lo que sostiene la publicación de Arellano. Se trata de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por el soldado Bernal Díaz del Castillo,
quien acompañó a Hernán Cortés durante sus correrías en territorio indígena y que el capítulo 157 relata lo que le sucedió al emperador Moctezuma junto a su primo, el supremo sacerdote de Tacuba. Esta fuente no incluye las palabras del señor Ahuelítoc, pero sí menciona que en los días posteriores a estas acciones, Hernán Cortés andaba de mal humor, pensativo, desorientado y que incluso se levantaba a medianoche a caminar por no poder conciliar el sueño. En una de esas ocasiones cayó a una hondonada y se descalabró. A nadie reveló el motivo de su zozobra. Volviendo al lugar de los hechos, se sabe que fue en Tatahuitalpa, cerca del río Usumacinta, en México. Cortés estaba caminando a las higueras, que era como le llamaban los locales a lo que ahora es Honduras. Se menciona el lugar de la Tortuga, como sitio donde surgiría aquel que cambiaría las cosas. Y justamente a unos kilómetros del lugar de la profecía, se encuentra el sitio arqueológico del Tortuguero, situado encima del cerro del mismo nombre, cerca de Macuspana, México. Cabe mencionar que el río Usumacinta está considerado como una de las regiones con más alta biodiversidad de ese país y que en sus aguas, que desembocan en el Golfo de México, pueden hallarse 9 variedades diferentes de tortugas. Además, que hasta la fecha es un platillo que sigue degustándose por numerosos habitantes de la región. En cuanto al sitio, llamado el Tortuguero, se conoce su existencia desde 1880, cuando apareció en el plano de la región de Macuspana. Recuerda el nombre, elaborado en ese entonces. Y fue allí cuando en 1914 se descubrió la estela que contenía el dato calendárico que la hizo conocida a nivel mundial hace unos pocos años. Se trata de la fecha 21 de diciembre de 2012, y donde se asentaba que se trataba del fin de una era, de un ciclo del calendario maya. Dicha estela, que lleva como nombre Monumento 6, y que en los años previos al 2012 fue considerada como la fecha del fin del mundo por muchísimas personas de todas partes del planeta, al parecer podía interpretarse de otra manera. Y es que en el año 2012 ninguna de las catástrofes esperadas ocurrió y quizás señalaba únicamente el fin de un ciclo y el comienzo de otro, al principio del cual entraría en escena aquel personaje profetizado por Aulitoc Ixcapa. Es curioso señalar que la estela del fin del mundo, como también es conocida, al parecer fue labrada en el siglo VII de nuestra era, 9 siglos antes de las palabras del supremo sacerdote, por lo que puede afirmarse que no fue construida por los aztecas, sino que se trataba de un calendario anterior, el maya, que era muy respetado por los mesoamericanos por su precisión. Al referirse Ahuelítoc a la nueva era, se refería al calendario maya muy similar al azteca. La fecha señalada también se encontró en el escalón quinto de la escalera jeroglífica de la corona, localizada en Petén, en Guatemala. Esas dos inscripciones, la de Tortuguero en México como la de Guatemala, por su antigüedad, borran cualquier sospecha de que hayan sido labradas ex profeso para sostener la profecía del primo del emperador Cuauhtémoc. Volviendo a la actualidad reciente, en 2012 se llevaría a cabo una elección presidencial en tierras mexicanas y resulta ser que el único candidato que contendía en ellas y que era nativo de Macuspana, tierra de la Tortuga y lugar donde se encontró la inscripción, era Andrés Manuel López Obrador. ¿Coincidencia? No lo sabemos, pero sí sabemos otras cosas de ese personaje. Cuenta con gran aceptación entre las comunidades indígenas y en su toma de posesión en 2018 se reunieron representantes de 68 etnias para entregarle el bastón de mando en una situación nunca antes vista con otro presidente mexicano. Es además el único candidato que a través de su carrera política ha visitado todas las comunidades indígenas del país y estamos hablando de más de 2.000 poblaciones a todo largo y ancho del país. Le envió una carta al rey de España, Felipe VI, donde le demandó pedir disculpas por lo sucedido en contra de los indígenas de la llamada entonces Nueva España durante la época de la colonia. Hizo lo mismo con más de un presidente español. Hasta el momento no se sabe que haya recibido noticias positivas, aunque parte de la ciudadanía española apoya lo que exige el presidente mexicano. Denunció también al ex rey español, Juan Carlos de Borbón, por haberse descubierto que tenía nexos con la empresa española Copasa,
que pretendía hacerse a la mala con los contratos para la construcción del Tren Maya en México y llevarse así enormes sumas de dinero del país. Dicha empresa es la misma involucrada en la construcción del tren de alta velocidad que comunicaría la ciudad de Medina con la Meca y cuyo escándalo fue motivo del exilio de dicho personaje. Durante la pandemia que padecemos actualmente, ha dado preferencia en la vacunación contra la enfermedad ya conocida a las comunidades rurales, aquellas habitadas por personas de origen mayormente indígena y que tienen menos acceso a los hospitales generales y a los de alta especialidad que se encuentran en las ciudades principales del país. Creó un programa federal que busca arrebatarle a las organizaciones que se dedican a la siembra y transporte de sustancias nocivas a aquellos jóvenes que, faltos de oportunidades, deciden tomar las rutas no legales para poder sobrevivir. Dicho programa los apoya económicamente mientras aprenden un oficio y así pueden tener una alternativa que mejore sus condiciones de vida con vista a un mejor futuro sin verse en la necesidad de delinquir. Ha logrado que la costumbre anterior de perdonar impuestos a los grandes empresarios y que constituía una enorme fuga de capitales en perjuicio del país se prohíba. Y con ello ha logrado que grandes cantidades de dinero se destine a las poblaciones indígenas. Así, crea empleos para las comunidades que son las que administran y construyen los caminos que requieren, quedándose así el dinero donde realmente se necesita, en vez de enriquecer a unos pocos. Pudo lograr que se hable por fin de algo que la sociedad mexicana sabía y cayó por muchísimos años: el racismo, que sigue presente siglos después de que lo trajeran los conquistadores. Y esa lacra que ahora se defiende por personas y personajes que le ponen trabas al presidente mexicano para que las cosas regresen a lo que eran antes, cuando los indígenas eran los ciudadanos de segunda, por fin se está combatiendo. Puede que AMLO no sea el personaje del que habla la profecía de Ahuelitoc Ixcapa, pero son impactantes las similitudes entre lo que debía ser ese personaje de la nueva era y lo que ha demostrado ser el presidente de México. Una cosa es cierta: Andrés Manuel López Obrador es el gobernante más querido y respetado por la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos. Y, como él mismo dice, amor con amor se paga. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.